puede ser detectado fácilmente por ejemplo, un gen que ocasiona resistencia para un antibiótico. Ya habíamos visto, es un gen marcador, pero también otros tipos de marcadores pueden ser secuencias que no sean genéticas, pueden ser secuencias, como ya vimos, al azar, que puede estar contenidas en todo lo que es el genoma de un organismo. Otro tipo de marcadores que fueron los primeros que se utilizaron fueron las isoenzimas o aloenzimas. Eso fue hace mucho tiempo, prácticamente ahora ya no se utilizan, porque su protocolo para utilizar las enzimas era muy complicado y muy costoso y se llevaba mucho tiempo. Entonces se tenía que extraer proteínas, que son las isoenzimas, y luego analizarlas, caracterizarlas y ver las diferencias que había entre una isoenzima de un organismo con la otra isoenzima de otro organismo. Entonces se utilizaron porque son variantes, o sea, isoenzimas son variantes de una sola enzima que tienen la misma función, pero están en diferentes compartimentos celulares o en el mismo. Pero que aquí isoenzima es que tiene la misma función, pero cuando se hace una electroforesis su peso molecular es muy diferente, muy diferente. Entonces es ahí donde se hacían los primeros marcadores con estas isoenzimas. Y entonces yo les comentaba que esto prácticamente está en desuso porque es muy complicado y muy costoso utilizar las isoenzimas. Un ejemplo de isoenzimas en plantas y cualquier organismo que se quiera analizar, les comentaba, se extraen las proteínas, se corren geles de poliacrilamida, se tiñen y se ven las diferencias entre isoenzimas en el peso. Y de las más utilizadas, pues ya ustedes muchos recordarán en sus cursos de bioquímica, por ejemplo, está la malato deshidrogenasa, que es una enzima que está dentro del ciclo de Krebs, la fosfoglucomutasa, la glutamato oxalato transmitasa, la shikimato deshidrogenasa, que está en la ruta de los aminoácidos, y las peroxidasas. Esas son proteínas o isoenzimas que se utilizaban. Bueno, algunos todavía las utilizan, pero ya no es conveniente utilizar estas isoenzimas, que son marcadores moleculares. Sin embargo, ahora una definición correcta de un marcador molecular son aquellas secuencias o regiones en el genoma que sirven como punto de referencia para saber cualquier fenotipo que esté en segmentos de DNA, ¿sí? Y como yo les comentaba, pueden ser secuencias que se expresen o secuencias no expresadas. ¿A qué me refiero? Pueden ser parte de un gen, pueden ser un gen, pueden ser de la región 5' no traducible, de la región 3' no traducible, o cualquier parte de un genoma que se pueda utilizar como referencia dentro de un cromosoma y compararlo con otro. Eso se refiere a un marcador molecular. Y actualmente hay muchas técnicas para utilizarlas como marcadores moleculares, basadas todo en lo que es el DNA. Entonces, si vamos a hacer marcadores moleculares de DNA, obviamente necesitamos como molde el DNA. Y ya hay diversas técnicas que están basadas en PCR, casi las mayorías están basadas en PCR, en enzimas de restricción, en separación, como ya vimos ayer, en separación electroforética de fragmentos de ADN. Se pueden utilizar hasta sondas marcadas, se puede hasta hibridar para utilizar marcadores. ¿Y para qué nos sirven los marcadores genéticos? Como dice este esquemita, pues nos pueden ayudar para ver la paternidad, para pruebas de paternidad. Todavía está de moda, pero hace 10 años atrás estuvo de auge las pruebas de paternidad,
y son muy sencillas y son muy caras, ¿no? Creo que tengo un compañero que puso un laboratorio un laboratorio clínico, y entre ellos puso pruebas de paternidad, y hace que como 15 años las estaba dando en 15,000 pesos. Ahorita debe estar en lo mismo, un poco más caras, ¿no? Y también se utilizan los marcadores genéticos para la identificación de individuos. Esto principalmente tuvo un auge muy grande en Argentina en los años 70s y 80s, cuando había un régimen militar. Hubo muchos desaparecidos, y cuando terminó ese régimen empezaron a identificar a diferentes cuerpos. Entonces, en Argentina se hicieron expertos en identificar, por la necesidad de aprender, ¿no? Identificar compuestos a partir de la extracción de DNA y con técnicas de PCR. Por eso, no sé si ustedes recuerden cuando fue el problema de Ayotzinapa, que quería identificar varios cuerpos, y lo que hizo el gobierno en ese tiempo fue contratar a algunos expertos investigadores argentinos para que echaran la mano a México, y aquí varios investigadores de México se molestaron porque, obvio, con justa razón, ¿no? Aquí también somos buenos para esto. Entonces, para eso se utilizan los marcadores genéticos. De hecho, se consideraba que podría ser buena opción que todos nosotros tuviéramos nuestra huella génica. También para eso sirven los marcadores moleculares, para hacer huellas génicas. ¿Y a qué se refiere huella génica? Pues que te extraen tu DNA, te hacen con alguna técnica ya establecida y eficiente, te hacen un marcador. Entonces, hagan de cuenta lo que vimos ayer en estos geles de Rapids, pues simplemente te hacen un bandeo y ya te identifican por el número de bandas con diferentes marcadores y enzimas. Perdón, entonces eso ya queda como tu huella génica. Hagan de cuenta que es como el código de barras de los productos cuando vamos al supermercado, ¿no? Entonces, para eso sirven los marcadores genéticos. También nos sirven para hacer un mejoramiento, ya sea de plantas de interés agronómico, de animales, también de ganado, vacas, pollos, todo eso, saber cuál es su genotipo y posiblemente su fenotipo, y hacer una selección. Algo también muy importante de lo que son los marcadores genéticos es la historia evolutiva, de dónde provenimos. De hecho, en hay un estudio muy padre. Hace algunos 8 o 10 años me tocó llevar un grupo de bioquímica, de ingeniería bioquímica, a un taller de bioquímica a la Ciudad de México, ahí en la UNAM, hace como 10 años, yo creo. Entonces, una doctora ahí de la UNAM, en su seminario, en su presentación, hizo un estudio evolutivo utilizando marcadores moleculares de las poblaciones indígenas aquí de México, de las más aisladas, para ver su origen. Entonces, ella utilizó como fuente de DNA el DNA mitocondrial, y ella estaba empezando, tenía algunos resultados, y para eso seleccionó así, creo que a poblaciones de Chihuahua, de los tarumaras, así de los que se cree que no han sido, que no han tenido contacto con los españoles, para seguir con su proceso de crecimiento poblacional. Igual algunos de acá de la Sierra Lacandona, y así a varios, ¿no? Y tenía algunos resultados preliminares y los demostró, diciendo de dónde provenían principalmente esos pobladores. Y fue algo novedoso, estuvo muy bien. ¿Tienen idea de dónde pueden provenir
¿Ustedes se les ocurre de dónde podrían estar los ancestros de estos pobladores que les hablo? ¿Se imaginan de dónde podrían ser? De África. Si alguien está contestando o no, porque no sé si tenga problemas con audio. Pues de África o como de... Si alguien me... A ver... ¿Sí me escuchas, Jessy? Sí, ¿Estás hablando? sí. A ver, deme chance de salir un poquito porque tengo problemas, ¿no? A ver, ahora si alguien me puede comentar algo, a ver si ya los puedo escuchar. Hola, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, profe? Hola. Profe. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Sí, profe. ¿Nos escucha? Sí, bueno, ¿sí me estabas hablando, Jessy? Sí, ¿ya nos escucha? A ver. Hola. A ver otra vez. ¿Quién me Hola. habla? Hola, profe. A ver, deme chance porque esto ya no funcionó. Ya me tuve que poner los audífonos porque algo está en las bocinas, yo creo. Sí, entonces les comentaba que se hizo un estudio sobre el proceso evolutivo de algunos indígenas aquí en México utilizando el DNA mitocondrial y la pregunta era, ¿ustedes qué se imaginan o qué piensan de dónde sería un ancestro común para estos pobladores? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, Alex y yo constamos que como por África, o sea, como de los más antiguos. Más o menos. ¿Alguien más tiene? Me gustaría que participaran todos. ¿Alguien tiene idea, otra idea? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. ¿Alguien tiene otra idea de dónde pueden provenir? Bueno, aquí en ese estudio se demostró que estos pobladores venían principalmente tenían huellas génicas de europeos. ¿Y saben de qué parte de Europa? ¿Tienen idea de qué parte de Europa? Francia. ¿Por qué? No sé, se me figura como un lugar posible del que hayan venido. Sí, a ver, alguien más. Bien, pues buena participación, Jessy. A ver, los demás, ¿qué opinan? Necesito que opinen algo. Están muy callados, sé que es viernes y es puente, pero vamos a echarle todo el fin de semana. A ver, ¿de dónde creen? Si tenían antecedentes europeos, ¿de dónde creen que haya sido? ¿O nomás está Jessy y los demás no están? ¿O qué onda? No, profe, aquí estamos.
No sé, puede ser del norte, no sé por qué, pero ¿Del norte de dónde, Marifer? O sea, ¿de qué parte? pues de Europa, pues no sé cómo exactamente como de qué países, pero de todo el norte. A ver si... Perdón. Lo que quiero es que tengan una idea, ¿no? Según la historia, sí, en verdad fueron los primeros los españoles, los africanos o que otras tribus nómadas llegaron a América, ya han ¿De escuchado Países mucho de Bajos eso, ¿no? podría ser? ¿Perdón? ¿De Países Bajos podría ser? ¿Como cuáles? ¿Como Holanda? Sí, pues prácticamente, ¿no? Aunque no lo crean, pues ya saben el fenotipo que tenemos aquí en México, los que están en el sur o las regiones más apartadas que conocemos como poblaciones indígenas, curiosamente tuvieron esa huella de que venían de los europeos, pero principalmente de la raza, se le considera vikinga, ¿no? Entonces no traían ni rastros de españoles, nosotros traemos más rastros españoles que estas personas, entonces fue sorprendente, ¿no? Porque a simple vista pues la vemos el fenotipo muy, muy diferente, que nada tiene que ver con los europeos, pero sin embargo fue algo sorprendente porque por ahí muchas teorías evolutivas le están dando, como que está armando ese rompecabezas, ¿no? Entonces fue algo sorprendente de lo que hizo esta investigadora. Seguramente les comento que eran resultados parciales nada más. Ya no sé, ya después no supe si los terminó, pero aquí lo que quiero dar a entender es de la importancia que tienen estos marcadores genéticos, ¿sí? Y bueno, otros puntos que también son importantes como detección de secuencias para ver qué secuencia es la que está involucrada en un proceso evolutivo. Cómo se va, deriva génica, se refiere más que nada a un proceso evolutivo, cómo se va perdiendo un gen o se van haciendo mutaciones y se van haciendo otros nuevos. La variabilidad genética, que ya ayer lo vimos, el flujo genético, cómo se transfiere un gen a otro. O sea, esto es la importancia de los marcadores moleculares, que se consideran como genéticos, pero en verdad son marcadores moleculares. Bien. ¿Hay una duda acerca de cómo y para qué se utilizan los marcadores moleculares? ¿Todo se entendió? Sí saben, ya tienen idea para qué es. No idea, sino que ya saben para qué se utilizan los marcadores moleculares. Sí. ¿No hay dudas? Sí, no quedó claro. Todo Ok. bien. Entonces, los marcadores moleculares también se pueden clasificar de cuatro formas principales, ¿no? Que ya vimos las isoenzimas, que en general ya casi está en desuso, que son diferentes formas moleculares de una enzima. Hay otro punto que son marcadores basados en la hibridación del ADN. Si recuerdan que esa hibridación es simplemente desnaturalizar el DNA, luego utilizar un fragmento que tú quieras analizar para que se una al DNA molde, y eso es una hibridación. ¿Bien? Entre estos marcadores de hibridación están los famosos RFLPs. Entonces, un estudio RFLPs es un estudio de un marcador molecular, ¿sí? Que las siglas en inglés, bueno, traducido al español, se conoce como polimorfismos en la longitud de fragmento de restricción. ¿Sí? Otros que ya los vimos, marcadores basados en PCR o la amplificación del DNA. Un ejemplo de ellos son los RAPIDS, que es amplificación aleatoria del DNA polimórfico. Marcadores mixtos, que son los AFLPs, polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados. ¿Sí? O sea, ese es un ejemplo, pero ya hay muchas técnicas para marcadores moleculares. Ahora, como está avanzando la ciencia y la tecnología, como no tienen idea,
así a pasos, no, totalmente pasos gigantescos, ¿no? Yo creo que todo esto que vamos a ver en esta unidad, posiblemente unos 5 años, a lo mucho 8 años, que yo lo dudo, que hasta el menos puede ser, estas técnicas sean ya obsoletas, porque ahora hay una técnica que se llama genotipificación por secuenciación, que las siglas en inglés son GBS, conocido como los famosos JIPS. Y los JIPS simplemente, yo les comentaba ayer en la presentación de esta unidad, de que se hizo muestreo de árboles de laurel y se hizo por RAPIDS. Ahora lo que se hace con estas famosas genotipificación por secuenciación es que lo mismo obtienes el DNA de todos esos árboles, o todos, sí, de esos, hablando de laurel, y simplemente ese DNA lo mandas a que te hagan el JIPS, el famoso JIPS. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se hacen como un banco genómico, un pequeño banco, bueno, un banco grandísimo, pero de fragmentos muy pequeños, y le van poniendo adaptadores y hacen fragmentitos muy pequeños que los van secuenciando. Entonces, esos pequeños fragmentos, hay mutaciones, ¿sí? Mutaciones puntuales que son polimórficas y te detectan, por ejemplo, si un gen, el gen que tú utilizas como control, el fruto es rojo, entonces si ese gen, como ese árbol tú lo tienes como control y el fruto es rojo, en ese gen que te da es un ejemplo, responsable para el color del fruto, y tiene 3 mutaciones, dice, bueno, esas 3 mutaciones en estos nucleótidos es lo que dice que el fruto sea rojo. Entonces, si tú comparas esa secuencia con otra planta y tiene las mismas mutaciones, te dice, el fruto es rojo. Pero si tienes otro árbol donde haya 4 mutaciones o haya 3 mutaciones, pero en diferentes sitios, te dice, este árbol es de fruto amarillo. Entonces, lo que quiere es que todo esto de marcadores, posiblemente estas técnicas queden obsoletas en un tiempo muy corto, porque ya todo lo que es la secuenciación masiva del DNA está haciendo, pero exageradamente, tiene muchos avances, ¿no? Entonces, esta técnica de JIPS también la vamos a ver, y para que vean que es sorprendente, ya está, se le llama, los resultados de los JIPS se conoce como genotipo-fenotipo, porque partes de genes, genotipo, y vas a ver la caracterización fenotípica, ¿no? Entonces ya hasta puedes predecir y saber ese árbol si tiene hojas más grandes, hojas medias redondas, hojas alargadas, si el fruto por dentro es amarillo, si la flor es rosa, blanca, todo. O sea, ya todo lo tienes con muestras, y eso lo haces con todo el análisis bioinformático. Yo creo que máximo en un año tienes toda la información de como de 100 a 200 individuos, ¿no? Y puedes predecir y todo, ya sin conocer el árbol, nada más agarras esta muestra que diga, no, pues el árbol fulano de allá, y si ya tienes tu información, dices, no, pues no da fruto, pero va a dar un fruto amarillo, rosado por dentro, de tantas semillas, las hojas son así, así, así. O sea, ese es el nuevo, digamos, el nuevo marcador molecular que se está haciendo ahorita, ¿no? Entonces sí, es muy, muy, muy sorprendente todo esto. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues simplemente es extraer el DNA de tejidos, ya sea plantas o animales, por cualquier técnica que ustedes quieran, extraer el DNA, purificar, amplificar, ya sea para todas estas son algunas técnicas, RFLP, RAPID, AFLP, secuencias, los variantes, hibridación, o sea, son técnicas, muchas técnicas que se pueden utilizar a partir del DNA, utilizando prácticamente, ahora casi la hibridación también ya está
en desuso, porque ya hay secuenciadores muy potentes que no es necesario utilizar hibridación, simplemente con secuenciación puedes utilizar ya marcadores moleculares, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algún marcador de los que vimos ayer, que son los marcadores moleculares basados en el ADN, conocidos como RAPID, que es amplificación aleatoria del DNA polimórfico. Y esta técnica se hizo en los años 90. Fueron dos investigadores muy independientes que hasta uno cree que se pusieron de acuerdo. Por un lado fue Williams y el otro lado Welch. Hicieron lo mismo, utilizaron marcadores moleculares para ver la diferencia entre diferentes organismos. Y pues, ¿qué es lo que se hizo? Nada más utilizaron la técnica PCR. Les comentaba que en lugar de utilizar dos oligos, utilizan un solo oligo, que es muy corto, de 10 pares de bases, pero que tiene la capacidad de unirse en regiones homólogas a ese oligo a lo largo de todo el genoma del organismo que puedan ustedes analizar, y que puede servir como oligo forward y oligo reverse. Entonces, solamente puede ser que algunos de estos oligos no se unan al genoma, por lo tanto no amplifique ninguna banda. Entonces son las técnicas famosas RAPIDs, ¿sí? ¿Y cuál es más o menos en general cómo es esta técnica? Polimórfico se refiere a las diferentes bandas que te da, que no son las mismas bandas, sino te da bandas diferentes con cada oligo que utilices para cada muestra que tú estés analizando, ¿sí? Aquí con este tipo de RAPIDs genera entre 1 o hasta 15 o 18 bandas, que a diferencia de otras técnicas de marcadores moleculares, se generan hasta cientos de bandas. Entonces, una de las ventajas que se requiere utilizar los famosos RAPIDs es que es un método muy sencillo, no es tan costoso y se requiere utilizar poca cantidad de DNA, y lo puedes hacer en laboratorio las veces que tú quieras. El problema es que a veces no es muy reproducible, te pueden salir bandas diferentes que puedan alterar tus resultados, pero a pesar de eso es una de las técnicas que se ha utilizado mucho para ver la diversidad genética entre diferentes organismos, lo mismo identificar algunas especies. Pues, ¿qué ventajas se tienen con los RAPID? Pues se da más o menos un número alto de fragmentos, es una técnica muy sencilla. De hecho, esta técnica la hicimos con algunos estudiantes, lo utilizamos con algunos estudiantes de biotecnología hace 2 años. No sé si ustedes sepan que en el 207 se tiene un banco de germoplasma de cactáceas. ¿Se han ido al 207 o han tenido clases ahí en el 207? ¿Sí? Clases no, pero a lo mejor sí hemos ido a algunos. Sí, y sí saben que en el 207 es el laboratorio de biotecnología, bueno, así se le llama, pero más que nada es de propagación de cactáceas, y se trabaja con muchas especies de cactáceas. Entonces, hace 2 años, 3 años, más o menos, con chavos de biotecnología, hicimos lo que fue una huella génica. Por ejemplo, el doctor Eugenio trabaja con agaves, diferentes agaves, y a cada, no a todos, pero creo que a la mayoría, los chavos hicieron su huella génica, que quiere decir, extrajeron el DNA de esas cactáceas, de los agaves en especial, y hicieron su huella génica mediante marcadores moleculares. Entonces utilizamos oligos
y cada especie tenía diferentes bandas y esas bandas las íbamos anotando como si fuera su código de barras, utilizando los mismos oligos para todas las cactáceas y nos daban diferentes bandas de cada una y ya les podíamos identificar, este es agave bentamiana, este es agave azul, este es agave tequiliana, o sea, y eso fue lo que hicieron estos chavos. Entonces hicieron mucho extracción de DNA, que trabajar con el DNA de agaves o de cactáceas está complicado porque tiene muchos compuestos polisacáridos y a veces se batalla para hacer pruebas moleculares, ¿no? Y así otros chavos hicieron para cactáceas, para agaves, bueno, un montón de especies, ¿no? Y pues más o menos nos salió la huella génica. Y es muy sencillo, ¿no? Nada más que sí es complicado. Bueno, complicado no, ya cuando agarras el ritmo es fácil, ¿no? Y la ventaja es que los oligos, pues ya no los mandas a comprar a la compañía original, al Operon Technology, porque te salen más caro. Esos oligos nada más sabes la secuencia y los mandas, por ejemplo, aquí a Irapuato, a la UNAM, a que te los sinteticen y en 3 días los tienes, ¿no? Y te sale al 50% menos que la compañía original que te los vende, esa es la gran ventaja, ¿no? ¿Y para qué se aplican los RAPIDS? Pues bueno, ya vimos que es para la diversidad genética, caracterización de germoplasmas, estructura genética de poblaciones, domesticación, detección de variación somaclonal, identificación de cultivares, pureza híbrida. O sea, tiene muchos usos tanto en plantas como en animales. Y bueno, y esto es lo que yo les comentaba ayer del trabajo que hicimos con Monse hace como 13 años. Esto ya lo vimos. Entonces aquí les comentaba que trabajó con 20 muestras, 40 muestras, 50 muestras, 65 muestras. Y de 65 muestras hizo 5 protocolos, o bueno, analizó 5 protocolos para extracción de DNA, ¿vale? Y ya cuando hizo el DNA, trabajó con los 20 oligos que yo les comentaba, del Operon A, de la serie A. Entonces, si yo hubiera trabajado con la B, pues también la B tiene 20 oligos, ¿sí? Si hubiera trabajado con la E o con la F también tiene 20 oligos, y de esos 20 oligos se hace con una muestra al azar para ver los que más amplifican. Y ya con los que más amplifica, solamente toma esos para no trabajar con, si no se imaginan trabajar con 20 oligos para todas las muestras, pues está complicado, ¿no? Por eso se toma una muestra al azar y se amplifica con los 20 oligos y se seleccionan cuáles son los que más amplificaron y ya de ahí se hace para todos, ¿sí? Y algo bien importante, pues hay que tomar en cuenta qué es esto, ¿no? La temperatura de alineamiento, que es uno de los factores más críticos en todos los PCRs. Hay que estar jugando con esa temperatura porque a lo mejor a 40 grados no salen tantas bandas, hay que subir un poquito más la temperatura y estar jugando con la temperatura de alineamiento, estar jugando también con los ciclos, cuántos ciclos le vas a dar, si son 30, 35, 40. Al principio es un show, sí está complicado, pero ya cuando tienes la técnica, ya todo lo agarras y te sale de volada, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas más complicadas, bueno, una de las variantes de la temperatura de alineamiento, no solamente para los RAPIDS, sino para todos los tipos de PCR, ¿no? Y pues son ejemplos de lo que son los RAPIDS, ¿sí? Las diferentes bandas, ya lo vimos, y al final se llega a un dendrograma, que es el resultado final, ¿vale? Bueno, y sobre esto, bueno, hasta aquí hay dudas o preguntas. Ya me fui muy rápido aquí, pero ayer vimos una clase entera sobre esto.
Es muy importante que ahorita entiendan y comprendan lo que son marcadores moleculares, lo que es la técnica rápida. A lo mejor ustedes no le ven tanta importancia porque me estoy basando en la aplicación en plantas, pero también esto se puede hacer en diferentes organismos. A ver, aquí sí me gustaría, ¿tienen dudas o preguntas? Profe, yo quiero preguntar, como por ejemplo, ¿cuántos oligonucleótidos se han usado en un Raptor? Por ejemplo, en este que nos enseñó fueron 20, pero ¿se pueden usar más? Sí, por ejemplo, si dices, pues a mí no me gustó cómo salieron las bandas con la serie A. Entonces, tú decides trabajar con otra serie, por ejemplo, con la E, y desechas la A. Y con la E te dan mayor número de bandas oligos, entonces tú dices, bueno, yo utilizo la serie B. Primero calas con los 20 oligos y ves cuáles son los que más bandas te dan para que no trabajes con tantos oligos. Entonces es recomendable trabajar entre 3 y 4 oligos, o 5 a lo mucho, también para que no sea engorroso tanto trabajo. Entonces, y ya tú decides con qué serie. Por ejemplo, si dices, bueno, quiero publicar, pero todo el mundo publica utilizando la serie A y B. Ahora voy a ver qué tan efectivo es con la serie Z, por ejemplo. Entonces tú analizas, mandas sintetizar todos los oligos, los 20 de la serie Z, tomas una planta al azar y si te amplificas más o igual que los B, tú puedes decir, yo con los oligos Z me funciona bien, ¿no? Y puedes utilizarlos eso para la especie que estés trabajando, no hay ningún problema. Ok. ¿Sí? Muy bien, gracias, profe. Sí. Entonces, hasta aquí sí se entendió, sí, que es importante ahorita que lo comprendan. ¿Sí, todo bien? ¿No hay dudas o preguntas? Ok. A ver, aquí tenía... ok. Bueno, otra, antes de empezar con esto, también hay una buena anécdota de un investigador. Bueno, yo estuve mucho tiempo en el CIMBESTAB Irapuato y cuando en los 90s, que llega ya 94, empezó a estar de moda estos famosos estudios RAPID. Ya se estaban haciendo muchos estudios de marcadores moleculares, principalmente los AFLPs y RFLPs. Vamos a ver más adelante qué es. Entonces uno como investigador en biología molecular tiene mucha experiencia en manipular el DNA. Sin embargo, cuando se hacen este tipo de análisis marcadores moleculares, se requiere dominar todo lo que es estadística, y más que estadística, también los paquetes estadísticos para que tú puedas dar una respuesta. Entonces, recuerdo que en aquellos tiempos, en el 94, 95, en el CIMBESTAB Irapuato, contrataron a un investigador que venía de Chapingo, que era muy bueno en estadística. ¿Con qué fin? Pues para que echara la mano en todos estos resultados de los famosos marcadores moleculares, porque eso es una buena friega hacer datos estadísticos. A veces uno como investigador pues no sabe de todo, ¿no? Yo les soy sincero, cuando tengo resultados de estadística compleja, yo mejor pido colaboración de los profesores de la Universidad en Estadística que me echen la mano y les explico de qué es el trabajo. Ya que ellos lo comprendan, ya hacen el estudio, ya me dicen qué paquete o cómo lo hicieron, ¿no? Y eso pues no es ninguna pena, sino simplemente no porque seamos biotecnólogos vamos a dominar todas las áreas, ¿no? Entonces, a lo que voy con este cuate, que ya después se empapó de todo lo que son los marcadores, se quedó a trabajar allí en el CIMBESTAB y le dieron la oportunidad de tener su laboratorio y empezó a trabajar con marcadores moleculares también. Y él lo invitamos a una conferencia aquí hace algunos años en la universidad, y después de la conferencia, en pláticas ya personales, me comentaba que había hecho un estudio
de marcadores moleculares para unos agricultores, creo que de Colima, que una empresa gringa les había vendido semillas de melón y les dieron una muestra del melón que era totalmente muy grande, jugoso, dulce y resistente a esto y el otro. Total, los convencieron, ¿no? Entonces, cuando compraron las semillas, bueno, ellos sembraron y todo, y cuando fue el tiempo de cosecha, pues vieron que no tenía las características esos melones, ese fruto, como se las habían vendido la compañía gringa. Y entonces reclamaron con los gringos y dijeron que sí, que ellos sí les habían vendido esto y todo lo demás. Y lo que hicieron los agricultores, se enteraron de que esta persona, no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres. Se me olvidó cómo se llamaba el investigador. Bueno, total, fueron con él para decirle que si podía hacer un estudio de un marcador, identificar si en verdad era la semilla que les habían vendido, porque ellos tenían muestras de las semillas que les habían dado como, o así como muestra, y las semillas que habían comprado pues no eran las características que les habían dicho. Y dijo, no, pues sí, yo se los hago. No, pues ¿cuánto nos vas a cobrar? No, pues espérense, ¿no? A que tengan los resultados, luego les digo. Entonces, sí tomó las semillas, el control de la muestra que le habían dado antes con la que les habían vendido, hizo técnica, creo que fue LPs, y vio que efectivamente no era la misma variedad, porque el tipo de bandas y todo, y con el análisis estadístico, decía que no era lo mismo. Él fue, les entregó el resultado, y les dijo, miren, ¿saben qué? No es la semilla, y ya les explicó todos los resultados. Las bandas son así, 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 y el análisis estadístico dice que no son. Y bueno, y pues, ¿cuánto es de tu trabajo, no? Y como él decía, los investigadores pues somos malos para poner precio, porque no nos dedicamos a eso. Y recuerdo que dijo, no, pues mira, me gasté tanto, no, pues no, pues dame creo que 8,000 pesos o 10,000 pesos, ¿no? Para de perdida recuperar los reactivos. Y ya, ¿no? Porque sí se lleva, se los dieron en efectivo, ¿no? Ahí esa cantidad. Y lo que hicieron los agricultores fue hacer una demanda en Estados Unidos. Y ustedes saben que las demandas allá, pues sí son largas, y cuando se gana de por medio hay muy buena lana. Entonces, pues no sé cuánto tiempo se tardaron, pero ya pasaron 2, 3 años, me comentaba este investigador, y ya ni se acordaba de este estudio, y se volvieron a comunicar los agricultores con él, diciendo que era importante que una reunión para discutir con él algunos aspectos. Y él así como, no, pues ¿de qué se trata? Dígame. No, pues queremos que venga acá, queremos discutir con usted lo de los resultados y todo. Y pues sí, fue, pues estaba un hotel ahí y ya cuando le dijeron todo, pues él le iba como a la defensiva para ver si estaba mal su resultado, se preparó todo y fue, y con la sorpresa todo contraria, ¿no? Llegó y estaban todos los agricultores, lo felicitaron porque habían ganado la demanda gracias a los estudios que él hizo de pruebas de este tipo, ¿no? Y pues ya allí lo felicitaron, hicieron ahí un convivio y todo este rollo. Y dice que él tenía la inquietud de cuánto dinero habían ganado por esa demanda, pero como que le daba pena, y al final preguntó, oye, pues está bien, vamos a festejar, ¿y de cuánto estamos hablando? Y dice, no, pues fueron creo que 10 millones de dólares los que ganaron. Y dice, se quedó bueno, y yo les cobré 12,000 pesos, ¿y cuánto ganaron? Dice, si yo les había dicho al inicio que quería el 1%,
a lo mejor me lo hubieran dado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que quiero que ustedes vean la importancia que tiene todo esto. Bueno, a veces no lo vemos tanto en el dinero, ¿no? Bueno, los que estamos en investigación, sino lo vemos en que salgan buenos resultados. Entonces, una anécdota, una historia muy buena, porque para él dijo, bueno, pues ya no les pedí más, si no hubiera de perdida pedido para más reactivos y algún equipo extra, ¿no? Pero dice, me quedé con la satisfacción de que mis resultados fueron muy buenos para ellos y ganaron y les dieron todo este rollo, ¿no? Entonces, algo que es bueno tenerlo en mente, ¿no? De que si tenemos los conocimientos, hay que hacerlos prácticos, y ya después, pues también es importante ver la ganancia económica, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues era algo que les quería comentar de lo que pasa con este tipo de marcadores. Y aquí, porque muchos marcadores moleculares se basan en lo que es la diversidad genética. Y la diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. O sea, nosotros como especie tenemos diversidad genética y diferentes características. Y así, esta diversidad, ahí le llaman, se reduce cuando hay cuellos de botella, es decir, cuando la población disminuye y quedan pocos individuos. Entonces, esto generalmente pasa en poblaciones que están en el peligro de extinción, y tiene que haber diversidad para que se siga haciendo la evolución, ¿no? Entonces, a una mayor diversidad genética, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, también hace muchos años, 30, no sé cuántos años, cuando estaba en auge lo que es el cultivo de tejidos vegetales, en Canadá se propagaron cientos o miles de pinos, pero resulta que todos eran clones. Yo me refiero con clones, todos provenían del mismo, y en cultivo de tejidos se puede hacer eso, ¿no? Que tengan lo mismo. Había algunos individuos que tenían poca diversidad, entonces los sembraron en un bosque, pero no había mucha diversidad genética. Casi todos eran muy parecidos, empezaron a crecer muy bien, pero a cierta edad, ¿qué creen que les pasó si no había diversidad genética a esos pinos? ¿Qué idea tienen que les haya pasado si no hay diversidad genética? Y son casi ¿Por qué? Bueno, pues yo me imagino que si llegaba alguna plaga o algo así, pues iba a acabar con todos. Exacto, eso fue lo que pasó. Llegó una plaga y como no había tanta diversidad, pues a todos les pegó. Entonces fue, pues bueno, con ensayo y error uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ya ahí se dieron cuenta de que pues era mala idea partir de un solo clon, hacer un montón, y tiene que ver algo de diversidad genética. Entonces de ahí también fue a la mano para cuando uno quiera hacer propagación, hacer estudios de diversidad genética. Entonces, no solamente sembrar los mismos, sino hacer propagación tal vez de un árbol y luego de otro árbol que sea el mismo, pero ya son diferentes características, y sembrar así no solamente de un solo árbol, sino de varios árboles, que sea, por ejemplo, laurel, tomar de un árbol de 10 árboles y propagarlos in vitro y esos mezclarlos para que haya diversidad. Eso es lo que se debe de hacer. Entonces, eso fue lo que pasó en Canadá, ¿no? No hicieron análisis de diversidad genética y fue así arrasó con todo, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han tenido la curiosidad de ver aquí en Aguascalientes algunos árboles de pino, esos alargaditos, que generalmente les cae una especie de virus y se empiezan a secar ¿sí? Las hojitas cafés, y les llega todo el tronco, y el árbol que está seguido de él, que sea de la misma especie, también le llega y se van muriendo, ¿no? Entonces eso hay que tener
diversidad genética para poder sobrevivir a todas las condiciones naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir la diversidad genética? Ese es un punto y una pregunta que yo les hago. ¿Cómo pueden medir si una especie o varias especies tienen diversidad genética? ¿Cómo le hacen? A lo mejor es pregunta para biólogos, pero también son para biotecnólogos. A ustedes como biotecnólogos que les digan, quiero ver si hay diversidad genética entre estas plantas de aguacate. ¿Cómo se les ocurre analizar la diversidad genética? Pues puede ser haciendo un estudio con los marcadores. Se toman las muestras y pues sí, ver qué tanto están diferentes las bandas, ¿no? O iguales. Pues claro, sí, con marcadores moleculares, son más diferentes. Lo que hemos visto una técnica que es el RAPID. Pues puedes extraer el DNA de todas las especies que te den, de todas las plantas que te den, de esa misma especie. Haces tu extracción de DNA, con tus olivos, haces tus PCRs de los geles, haces tu matriz de ceros y uno, haces tu dendrograma y ya ves si hay diversidad o no. Y así es como se hace, ¿no? Y es una técnica que muchos productores, principalmente aquí cerca, yo les comentaba, los tequileros, eso hacen, ¿no? Y ya tienen su huella génica cada agave. Y eso, pues, para que se pongan truchas si les interesa esto, pues es una buena opción de que vayan buscando también tener su propio negocio, ¿no? Y la variabilidad genética es otro punto. Perdón por las diapositivas muy cargadas, no sé qué pasó. Generalmente no las hago así, pero me da pena presentarles eso, pero ni modo, ya ahí está, ¿no? La variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos, si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y comportamiento. Entonces, una cosa es la diversidad y otra cosa es la variabilidad genética. Por ejemplo, en una población con otra, si se compara con otra población, debe de haber diversidad genética. Y lo que hay entre esa misma población es variabilidad genética. ¿Qué tanto somos diferentes entre la misma población uno con otro? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos variedad genética entre nosotros como pobladores y posiblemente los de La Chona tengan otra variedad genética, ¿sí? Uno de ellos, ponen ahí un ejemplo de los jaguares de Brasil, que son casi el doble del tamaño que los jaguares mexicanos. Sin embargo, son la misma especie. Ya son la misma especie, pero su variedad genética es muy diferente, ¿sí? Que si hacen un estudio de marcadores moleculares, fácil pueden distinguir, aunque sea la misma especie, pueden distinguir a un jaguar mexicano y a un jaguar brasileño. Lo mismo, la variedad genética se hace para muchas razas de animales que las hemos domesticado y seguimos haciendo cruzas. Bueno, yo no las hago, me refiero a los humanos, que hacen cruzas tanto en productos agrícolas con maíz, frijol, manzanas, hacen pruebas de variabilidad entre ellas para seleccionar las mejores o seleccionar las peores y todo este rollo, ¿no? Y fue lo que hemos hecho desde que dejamos de ser nómadas, ¿no? Pero antes no sabíamos que era variabilidad, se seleccionaba, se veía qué planta de trigo era resistente al invierno, con qué planta de trigo te daba mayor grano y hacían polinización, y eso no fue de un día para otro, pasaron años o cientos, miles de años para que se llegara a esto, ¿no? Entonces ahora lo que se hace, pues, es hacer variabilidad genética entre técnicas de biotecnología y luego se analiza con marcadores moleculares, ¿no? ¿Sale? Bueno, es lo mismo. Esto es parte, es una de
hay artículos, muchos artículos publicados referente al uso de marcadores moleculares. Este es un estudio muy padre que se hizo en Italia en el 2000 y aquí fue algo, ellos le llamaron, como es el título, el uso de Rapids como marcadores para identificar variedades de fresa. Ellos le pusieron una aplicación forense. Lo que pasó aquí es que una compañía italiana desarrolló una variedad de fresa con características muy buenas para ser comercial. Una fresa, ahí lo dice en el artículo, una variedad de fresa muy grande, muy dulce, que tenía un uso comercial para la preparación de mermeladas o para el uso directo. Entonces suponía que esta compañía no dejó escapar nada de su laboratorio. ¿Sí? Sin embargo, uno de los investigadores ahí socios de esta compañía fue de viaje no sé a qué parte de Italia y vio unos cultivos de fresa y se detuvo, y al comparar de esas fresas que tenían en esa población, vio que era la misma o muy parecida a los que habían creado. Y pues dijo, pues bueno, vamos a ver esto, si es la misma o yo me estoy equivocando. Y sí, hicieron este estudio con marcadores moleculares tipo RAPID, y esta es una imagen que viene dentro del artículo, donde a las personas que ellos contrataron para que hicieran este análisis, vieron que en verdad sí era la misma fresa que ellos habían producido, y lo hicieron por marcadores, ¿no? Pero creo que en este mismo artículo no salía una banda y algo, pero tuvieron que repetir haciendo diferentes temperaturas de alineamiento, le estuvieron manejando hasta que salió la banda que ellos, de la fresa que ellos implementaron. Entonces, este artículo nada más se basa en la aplicación de esta técnica RAPID, cómo puedes tú identificar una variedad en dado caso que te la roben, como fue así, y tú puedas meterlo ya a cuestiones judiciales. Entonces, más que nada, este artículo se trata de cómo desarrollaron esta técnica para poder identificar esta fresa y compararla con la que se había. Y el artículo dice, pues al final dice, esto se está llevando actualmente en casos judiciales, ¿no? Pero ya no dice más. Entonces, pues sería después, sí sería bueno después ver qué pasó, ¿no? Si ganaron la demanda o no. Entonces es una técnica que se hace para poder identificar fresa. Esto ya está publicado. Y también en Brasil se ha aplicado esta técnica en 2006 para identificar 2 variedades de eucaliptus, ¿sí? Por la técnica RAPID. Y también se ha hecho en agaves pulqueros. ¿Sí conocen el pulque? ¿Han escuchado acerca del pulque? No, yo creo que sí lo conocen, pero ¿lo han tomado? Yo creo que profe. No. ¿Sí lo han tomado? No. Tomado no, profe. Pero sí he escuchado. Sí, entonces es una especie, no es agave, es un maguey, que anteriormente con nuestros antepasados aztecas era la bebida de los dioses, ¿no? En lugar de tequila era el aguamiel que se fermentaba, o se fermenta todavía, y es una bebida alcohólica que era especial para los gobernantes aztecas, ¿no? Y lo que ellos hicieron aquí en México fue ver la diversidad genética en agaves pulqueros, principalmente el Estado de México es uno
de las regiones donde más se produce el maguey y pulque. De hecho, es un negocio redondo porque producen pulque y las pencas que utilizan son para otros subproductos, por ejemplo, para hacer los famosos michotes, no sé si los conozcan, le quitan la capa de la epidermis al maguey y envuelven la carne, no sé si de algún tipo de borrego, chivo, y la preparan, o las pencas la utilizan para la birria y todo eso, y todo esto lo hacen. Hay mucha producción de maguey en el estado de México. Entonces, hicieron este tipo de diversidad para ver cuál eran las mejores plantas de maguey para producir pulque. Entonces, hay muchos estudios sobre los marcadores moleculares. ¿Sí? Bien. Esto ya es parte de la tesis. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿Se entiende? Bueno, entonces yo creo que sí. Vamos para no distraernos un poquito, vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir esto. Vamos van a hacer un ejercicio acerca de cómo implementar esta técnica RAPIDS antes de seguir con otras. ¿Vale? Entonces, el ejercicio consta, vamos a hacer dos en esta hora, a ver si alcanza el tiempo. Uno con plantas y otro con animales. Por ejemplo, vamos a trabajar con mezquite. ¿Sí conocen el mezquite? Sí. ¿Sí? ¿Lo han visto en la universidad, el mezquite? Creo que sí. A ver, una planta de mezquite que me digan dónde está ubicado en la UA. ¿En dónde? Escuché muy lejos a alguien. Atrás de la alberca. Sí, exacto, atrás de la alberca, ¿no? El árbol grandote que está ahí es un mezquite. Entonces, lo que se trata el trabajo es que ustedes, por ejemplo, ese mezquite que está a un costado de la alberca tiene un fruto alargado, pero creo que está medio rayadito. Y hay otros mezquites que están rumbo a la zona de Audiorama, ahí donde se van a escuchar música y a dormir. Hay muchos mezquites, pero el fruto es como color café y más pequeño. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a hacer un estudio de diversidad genética entre estos mezquites y van a tomar, ¿cuántas? 20 muestras de mezquite. Entonces, quiero que me hagan un planteamiento cómo sería para identificar estos mezquites. Un planteamiento mediante la técnica RAPIDS, que me describan cómo le hacen de todo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, si ustedes me entregan resultados, me dicen, mira, este mezquite lo tomé rayadito, pero que me digan y está en tal, o sea, tienen que tomar esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, está atrás del 60, está a un costado de la biblioteca, está a un costado de la alberca, y ya cuando tengan sus muestras, que ustedes imaginen más o menos dónde pueden tomar esas muestras. Y ya cuando tomen esas muestras, ya hagan como una especie, como ustedes quieran, de un diagrama de flujo o algo así, que me digan paso a paso qué es lo que harían para obtener marcadores moleculares de 20 muestras de mezquite. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Profe, 20 muestras por cada uno o 20 muestras en total. No, bueno, son 20 especies, 20 árboles. Nada más 20 de la universidad. Ya ustedes me dicen cómo le van a hacer para obtener un marcador molecular. ¿Vale?
Les doy así que trabajen 10 minutos y ahorita en 10 minutos, aquí voy a estar de todos modos. A partir de 10 minutos yo les voy preguntando cómo va, ¿no? No molestarlo, sino para ver si se entendió este tema. ¿Sale? Entonces, dudas o preguntas, aquí estoy. Ok, son las 10:10. A las 10:20 yo les pregunto. Profe, pero ¿cómo vamos a saber dónde están los árboles? O sea, por ejemplo, ahorita ya dijo dónde hay dos, pero... Sí, bueno, ahorita pues tú imagínate, ¿no? Así es algo hipotético. Sí, Ok. pues yo agarré uno que está a un lado de la biblioteca, otro que está al lado de la alberca, otro que está por aquí, otro que está por allá, así más o menos, ¿no? No, pues ahorita sería imposible acordarnos dónde hay mezquites, pero la idea es que ustedes más o menos tengan ubicado dónde. Ok, profe, gracias. Sí, imaginativo. ¿Sale?
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? No, profe, ya casi. Otra vez, a ver, tengo falla. No escuché a nadie. Ahora sí. ¿Ya alguien terminó? ¿Cómo van? No, profe, todavía no. ¿Está complicado? Un poquito. Profe, Sí. ¿debo de ser muy detallado? Es que yo lo estaba haciendo así como más general, pero no sé. A ver, ¿cómo es más general, Marifer? Pues por ejemplo, o sea, poner los pasos así que podría ir siguiendo para hacer el análisis. O sea, Pues sí. Bueno, a ver, termínalo y ahorita lo checamos a ver cómo van. ok, está bien. ¿Sale? Sí. Bueno, para que sea más interesante, a ver, pongan atención y ahí va, ¿no? Para que ustedes hagan un buen análisis rápido. Como les había comentado, se requiere que el DNA tenga, para todas las muestras, sea de la misma concentración, ¿sale? Y la pureza también es importante, pero en muchos casos, si se pasa un poquito de 1.9 o hasta 2, no hay tanta bronca porque puede amplificar, pero se requiere que la pureza sea de 1.9 generalmente y una concentración igual para todas las muestras que vayan a hacer su PCR. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Ya saben que en el RAPID primero se analizan los 20 oligos, ¿sale? Y ya saben por qué se analizan primero los 20 oligos. Entonces se requiere que para los 20 PCRs se parta con la misma concentración de DNA. Entonces vamos a suponer que ustedes hicieron una extracción de DNA de esa muestra de mezquite que van a utilizar primero como estudios preliminares. Hicieron una extracción de DNA y los resultados que obtuvieron en la absorbancia 260 son los siguientes. Entonces pongan absorbancia 260 es de 0.197. Quiere decir, ya tienen su DNA suspendido, tomaron una alícuota y midieron la absorbancia. Y a 260 tuvieron 0.197. La absorbancia a 280 fue de 0.092. ¿Sí? Y ustedes tomaron de esa muestra 5 microlitros y lo llevaron a 1000 y esos 1000 ya agitaron bien y son los que analizaron en el espectro. Entonces, repito, tomaron 5 microlitros de su muestra original del DNA para poder cuantificar, lo llevaron a 1000. Entonces, ahora, la pregunta, ¿cuál es la pureza de su DNA y cuál es la concentración de su DNA? ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuánto tomarían de ese DNA que tuvieron ustedes? ¿Cuánta cantidad o volumen tomarían de esa muestra si ustedes, para todas las muestras que van a correr, necesitan 100 nanogramos? 100 nanogramos de DNA, que es con lo que van a trabajar en PCR. Todas, repito, ya tienen los datos de absorbancia 260, 280. Ustedes tomaron 5 microlitros y los llevaron a 1000 y cuantificaron. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la pureza y cuánto es la concentración? Ya que saben la concentración de DNA que tiene en su tubo,
ahora necesitan tomar cierta cantidad porque en todas sus muestras van a tener 100 nanogramos, ¿sale? Entonces, así es como se trabaja con los RAPIDS y así es lo que yo quiero que hagan en este ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Cuánto era en 260, profe? Perdón. 0.197. Y el otro era 0.092, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Sí, ya, gracias. Ok, entonces preguntas, ¿cuál es la pureza? ¿Qué concentración tienen? ¿Y cuánto tomarían o qué es lo que harían para tener una cantidad de 100 nanogramos en cada tubito que van a analizar para PCR? ¿Sale? Entonces, para que sea más interesante, hagan esto después que ya hicieron todo su esquema, digan, ya tengo mi DNA, ya hice la extracción, me dio esto y voy a tomar para todo 100 nanogramos. ¿Cómo le hago para tener 100 nanogramos en todas mis muestras de tubos? ¿Sale? Entonces, los que tienen 5 minutos más, cuando les doy 10 minutos más, todos aquí estoy.
Profe. Profe. Ahora sí, ¿listos? ¿Ya terminaron? ¿O cómo van? Pues ahí vamos. Ok, Marifer. Es la única que está en clase, yo creo, el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Y los demás cómo van? ¿Sí están en clase o tienen examen o qué onda? No. Nadie contesta hoy. Sí, profe, ahí vamos, estoy ya más o menos en la última. Ok, ¿tú cómo vas, Sofía? Bien, aquí haciendo todavía los cálculos para la pureza y la concentración, porque no me acordaba. Ok. Fer Velasco, ¿cómo vas? Bien, profe, también haciendo los cálculos de la pureza. Ya nada me falta eso. Ok. Miriam, Natalie. Creo que ya terminé. Creo. Es que de la pureza no estoy segura. Solamente bueno, no sé si me pueda contestar. Es la división de la absorbancia de 260 entre 280, ¿no? Ajá. Ok, entonces ya terminé. Ok.
Ahorita vemos tu planteamiento. Sí, a ver quién más terminó. ¿Sale? Y ahorita nos lo compartes, Miriam. Ok, pero si lo escribí, es que son puras notas, profe, no hice nada en la computadora. Ah, bueno, si no, ahorita nos explicas cómo fue. Ok, va. ¿Sale? Natalia Guadalupe, ¿cómo vas? Bien, ¿Ya terminaste? casi. Ok, y Emily. Ya se fue. Ande, Emily. profe. ¿Cómo vas, Emily? Bien, estoy calculando la pureza. Ok, bien. Estefanía Cometa, ¿cómo van? ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, voy calculando la pureza. Ya, pero todo el planteamiento ya lo tienen. Sí, bueno, muy general, pero sí. Ok, bien, ahorita lo checamos. Brenda, ¿ya lista, Brenda? ¿O todavía no? Brenda Cecilia Flores Calderón. Bueno, seguro se puede desayunar. Claudia Samantha. Aquí estoy haciendo los cálculos de la pureza, profesor. ¿Ya tienes todo también? Sí, general, pero sí. Ok. Bien, Carla Ivana, ¿cómo vas, Carla? Bien, profe, ya saqué la pureza. ¿Ya tienes todo? No, solo ahorita estoy en la concentración. Bien, ahorita lo checamos. Y Luis Fernando, ¿cómo vas, Luis? Acá, creo que lo acabé, pero lo hice como muy general. ¿Ya también tienes todos los cálculos? Sí, los tengo en mi libreta. Ok, ahorita lo checamos a ver si coinciden con los de Miriam, Natalie. Ok, y Omar, ¿cómo vas, Omar? ¿Ya listo? Pues ya te fuiste a desayunar. Sí, se puede desayunar, Omar. Víctor, Eduardo. Ahí voy, profe, ya casi termino. ¿Ya listo? Ya casi. Ok, sale, dice Omar que no sirve el micrófono. Bien, Omar, ahorita lo checamos de todos modos. Y aquí, se me fue. Y Nicole, ¿cómo vas, Nicole? ¿Sí estás? Hace mucho que no te escucho, Nicole. Ok, Omar, entonces ahorita lo checamos. Bueno, ya también Nicole se fue a desayunar o se fue a dormir un rato. Ok, Nicole. Bueno, ¿tienen problemas también con el micrófono o con la compu, Nicole? Está bien, Brenda, después de 15 minutos ya entró a la clase. Bien, ahorita, ok. Entonces ya antes de terminar, vamos a ver algunos resultados para ver si coinciden con lo que están haciendo y también el planteamiento. Bueno, entonces, está bien, Nicole. Sí, a veces el micrófono está mal o es la internet, no sé, pero sí están trabajando todos, ¿no? Que es lo importante. A ver, Miriam, Natalie, ¿nos puedes decir cómo estuvo? Ay, ok, profe. Solo antes quería preguntarle, la absorbancia del 260 era 0.197 o 0.197. La absorbancia 260. Ajá. 0.197. Ay, bueno, ahí se me fue un 0, pero ahorita lo hago.
perdón. Ok. Bueno, pero en fin. A ver. Bueno, pues yo lo planteé también muy general, profe, de que tenemos que tomar las 20 muestras de los mezquites, ¿no? Ajá. Yo tomé 10 de los que están allí por la alberca. Ajá. Y no sé, yo me imagino que en el Campus Sur también debe de haber de la UA. Ok, sí, está bien. Entonces otros 10 de allá, para que sea más general. Y Ok. bueno, en fin. Pues se va a hacer la extracción del ADN de cada mezquite para sacar su secuencia y pues hacer la amplificación con la PCR en total y usando la técnica de RAPTI. Vamos a hacer 20 oligonucleótidos y pues en total tendríamos pues unas 400, yo creo, PCRs por las 20 muestras, no sé. Bueno, sí, sigue, ahorita vemos si vas bien. Sí, termina, Miriam. Ok, bueno, y ya pues en total se hacen pues todas esas PCRs para hacerlo de, pues ya ver cuáles se amplificaron y cuántas bandas sacó cada PCR, dependiendo de las muestras también. Y bueno, ya en base a eso, pues también se tiene que usar una misma concentración de ADN. Para absorbancia de 260, pues ya dijimos que era 0.197 y de 280 0.092 y bueno, vamos a tomar 0.5 microgramos, que en realidad van a hacerse 1000 microlitros, perdón. Y bueno, ya para sacar la pureza del ADN, pues es una multiplicación de la absorbancia de 260 por 50, que es lo que equivale al ADN, y por el factor de dilución, que es 1000. Entonces, bueno, lo voy a hacer rápido porque me equivoqué. Entonces sería por 50 y por 1000. Serían 9850 microgramos sobre microlitro, perdón, para la muestra de 260, bueno, la absorbancia, perdón, de 260. Y para la de 280 es lo mismo, es 0.092 por 50 por 1000 y son 4600 microgramos sobre microlitro. Y pues ya para sacar la pureza solamente es absorbancia de 260 entre absorbancia de 280 y nos da 2.14. Ok, ¿y qué más sigue, Miriam? Y bueno, esto significa, si es mayor de 2, según yo, es que no es pura totalmente y está contaminada por ARN. Y Ajá. ya. Pero siguiendo con tu análisis rápido, ¿qué más sigue? Ya hace los PCRs y luego, ¿qué más? Bueno, ya que se hacen las PCRs, pues ya se ve cuáles amplificaron y cuántas bandas surgieron. Entonces ya con base a esas vas descartando las que no y ya pues obviamente reduces el número. Y ya con esas trabajas y son las que vas a usar como base, por así decirlo, y ya de ahí ya puedes hacer tu... Ay, ¿cómo se llama la gráfica, perdón? Dendrograma. Eso. Ajá. Entonces ya de ahí ya, con eso tú puedes saber, pues sí, o sea, tú ya con eso ya vas a identificar si este mezquite pertenece, por ejemplo, al Campus Sur o al Campus Norte, no sé. Ok, bien. Por ahí hubo algunas fallas en tu planteamiento, ahorita la checamos. Ok. Sí. A ver, ¿quién más puede compartir su trabajo? ¿O lo digo al azar? ¿O hay alguien que lo quiera presentar? Yo para ver si estoy bien, profe. A ver, Fer, sí, adelante. Me dice cuando ya se vea, profe.
Sí, ya está. Ok, bueno, lo primero que hice es el estudio de 20 mezquites, bueno, dentro de la UA. Yo utilicé las hojas de cada uno de los árboles para 20 muestras, que van a ser muchísimas porque los mezquites tienen hojitas bien pequeñas. Ajá. Y bueno, luego se procedió a realizar una extracción de ADN de cada una de las muestras. Después el diseño de oligonucleótidos y PCR. Con ayuda de oligonucleótidos utilizados como iniciadores en los marcadores RAPID, amplificarán al azar diferentes regiones en el genoma y con esto generarán un patrón de 20 productos de PCR. Esto con la misma concentración de ADN, o PCR o huella génica. Luego se realiza una electroforesis. Enseguida se visualizará mediante una electroforesis en gel de agarose. Después, la detección de los fragmentos. Tras la electroforesis se requieren sondas marcadas con bromuro de tirio, rayos UV, quimioluminiscencia, para la detección de los fragmentos de las 20 muestras. Después se hace un análisis bioinformático, que la verdad ahí no estoy muy segura si era matriz de 0 y 1. Y al final se hace un análisis estadístico. Finalmente, con ayuda de un dendrograma, agrupará especies según sus caracteres comparando las 20 muestras y analizando su distancia filogenética. Y la pureza, como ya mencionó mi compañera Miriam, la obtuve por la absorbancia a 260 nanómetros, me faltó aquí, y entre la absorbancia a 280 nanómetros, y obtuve una pureza de 2.14, que está contaminada por ARN, que es mayor. Después, para la concentración de ADN es por la siguiente fórmula. 260 nanómetros por el factor de dilución por 50. Y lo que yo no sé, y la verdad no me acuerdo muy bien, es que el factor de dilución usted nos dijo que se tenía como a 1000 microlitros, ¿no? Y lo que íbamos a utilizar eran 5. Entonces yo lo dividí, porque algo así recuerdo, y obtuve 1970 microgramos de ADN, microgramos sobre microlitros. Ajá. Y fue todo. Ok. Bueno, también ahí ahorita hay unas fallas, ahorita lo checamos. Sí, está bien. Gracias. Sí, son mínimas, pero sí son muy importantes. ¿Quién más quiere compartir su trabajo para checarlo? Recuerden que no pasa nada, nada más hay que ver y es mejor. ¿Quién más? ¿O lo digo al azar? Yo, profe, aunque tengo prácticamente lo mismo que Jessica. A ver, Jess. Ok, comparto. A ver, ahora los hombres no están participando, ni Alex, ni Víctor, ni nadie. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Jess, sí. Ok, bueno, aquí tengo lo del ejercicio y puse que se toman muestras de 20 mezquites y ya puse como más o menos dónde sería, así de la central, la sur, la posta, norte y de donde esté el estadio. Ajá. Luego puse que se extrae el ADN de las muestras. Aquí me faltó poner que de dónde yo quería poner de hoja, pero se me olvidó, ahorita lo pongo. Y aquí está lo que nos dijo de los 5 microlitros y puse las absorbancias y la pureza, y ya que está contaminada con ARN. Y según yo sí era igual que como dijo Fer, pero tampoco estoy segura, así que bueno, lo tengo ahí. Después puse que se procedió a sintetizar los 20 oligos de 10 pares de bases y se analiza lo de la PCR, y aquí puse como en general como una tablita de cómo se haría, nada más que esto tendría que estar dividido en las muestras que tuve arriba, pero lleva a ser como muy grande la tabla y dije, bueno, así la dejo. Después puse que se selecciona los oligos que tuvieran más bandas y se hace una como base de datos con lo de 0 y 1 en las bandas, que no me acordaba cómo se le decía. Y hoy lo tengo mal escrito. Y lo de ir a un programa estadístico y realizar como lo de lo filogenético de los mezquites, y ya es todo lo que tengo. Ok, bien. Bueno, miren, ya estoy viendo que se nos va a acabar la clase. Bueno,
Si van bien, nada más hay unos puntos que quiero que estén bien. Sí, Miriam, Jess y Fer, los demás para que lo chequen. Primero, cuando se tiene el DNA, hay que ver que la concentración del DNA sea la misma para todos los PCRs. Entonces, ya les di así, se me ocurrió las absorbancias y ya vimos que tiene una pureza de 2.1, ya como lo indicaron, y está algo contaminado. Bueno, aquí lo que se hace para que quede puro, pues otra vez ese DNA, hacerle una extracción con fenocloroformo para que se lleve todas las impurezas y que quede más puro, ¿no? Bueno, suponiendo que ya se trabaje con 2.1, que puede ser aceptable, ahora lo siguiente es ver qué concentración hay. Y hay algo bien importante que es el factor de dilución, ¿vale? Entonces el factor de dilución es cuánto de tu muestra que tú tienes está diluida en esos 1000 microlitros, ¿sí? O sea, cuánto está diluida. Por ejemplo, si ustedes toman 1 microlitro de agua con 1 microlitro de su muestra de DNA, va a estar diluida 1 a 1, ¿sí? Entonces, así va a ser. Si lo mezclan con 2, ¿cuántas veces se diluye? ¿Cuántas veces se diluye? Entonces, aquí la pregunta es, si agarran 5 microlitros y lo ponen lo aforan a 1000, ¿cuántas veces se diluyó? Ese es su factor de dilución. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes analicen. Si es una división, 1000 entre 5 o 5 entre 1000, o se multiplica. O sea, es tan sencillo. Quiero que lo analicen. Por ahí lo tienen algunos bien, otros lo tienen mal. Entonces, el chiste es que ustedes vean cuántas veces se diluyó, ¿sí? Entonces, eso se multiplica por el factor 50, por la absorbancia, divididos entre 1000, les da directamente lo que es microgramos por microlitro. Y efectivamente, por allí sale que mis cálculos son 1.97 microgramos por microlitro. Quiere decir que en 1 microlitro tengo 1.97 microgramos de DNA. Hasta ahí está bien, para que lo vayan analizando, que esa es la cantidad que les debe de salir, 1.97 microgramos por microlitro. Si ustedes resuspendieron en 50 microlitros, ¿cuántos microgramos de DNA tienen? Entonces nada más es multiplicar 50 por 1.97 y tienen la cantidad de DNA total. Ahora la siguiente pregunta era, ¿cuánto van a tomar de allí? Si tienen 25 microlitros totales, ¿cuánto van a tomar para que tengan 100 nanogramos? Esa es la siguiente pregunta y es lo que les faltó. ¿Cuánto van a tomar? ¿Cuántos microlitros? Si con 1 microlitro que ustedes tomen de esa solución original llevan 1.97 microgramos, es mucho. Si lo ponen en nanogramos, pues serían muchos nanogramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto van a tomar de allí para que les quede exactamente 100 nanogramos por cada tubito? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se les ocurre hacer? Eso se los voy a dejar de tarea. ¿Qué se les ocurre hacer? Para que tomen ustedes y digan, aquí van, puedo tomar 2 microlitros de mi DNA, pero ya sé que van en total 100 nanogramos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sale? Se los dejo de tarea y lo vemos la próxima semana para que lo analicen. El otro punto es que primero, de las 20 muestras de los árboles se toma un árbol al azar y se extrae el DNA. ¿Para qué al azar? Para que ustedes puedan analizar los 20 oligos solamente de una muestra, no de todos, de una nada más. Analizan los 20 oligos y de ahí toman los que más bandas amplificaron. Entonces, primero se hace con los 20, de una sola muestra al azar, luego analizan cuál de esos oligos son los que amplifican más, y de esos que amplifican 3 o 4, solamente toman esos 3 o 4 oligos, y de ahí amplifican con esos para todas las muestras.
y hacen sus celecitos, hacen su matriz de ceros y unos para ver si hay presencia, ausencia de bandas, lo pasan a un programa estadístico y les da el dendrograma. Y así es, ¿sale? O sea, les faltó eso, pero en general sí tienen la idea. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, nada más, ¿dudas o preguntas? Si no hay dudas o preguntas, nos vemos el martes. ¿Sale? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Todo bien. Ok, que tengan buen fin de semana, creo que hay puente, lo disfrutan y nos vemos el martes y seguimos con esto. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Sí, profe, igualmente. gracias. Dale, que Hasta se la luego, pasen gracias. bien. Tengan un fin de Gracias. semana, nos vemos. Gracias.